El teórico de generalidades del sistema tegumentario, es decir, piel y anexos cutáneos. Cuando hacemos referencia al sistema tegumentario, estamos haciendo referencia a la piel y a los derivados de la piel, es decir, a los anexos cutáneos. Y cuando hablamos de anexos cutáneos, estamos haciendo referencia al conjunto de estructuras integradas por folículos pilosos y pelos, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y las uñas. Recordemos que la piel forma la cubierta externa de nuestro cuerpo y es el órgano más grande que poseemos en nuestro cuerpo, ya que constituye aproximadamente entre un 15 y un 20% de nuestra masa corporal total. La piel cuenta con innumerosas funciones, especialmente cumple funciones relacionadas esencialmente con su ubicación en la superficie externa. La piel y sus anexos constituyen un órgano complejo que está compuesto por diferentes y múltiples tipos celulares. Esta diversidad celular y su capacidad para trabajar en conjunto le proporcionan múltiples y diferentes funciones que permiten al organismo enfrentarse con el medio externo. Las principales funciones de esta manera de la piel son las que podemos observar enumeradas en esta diapositiva. Actúa como una barrera que protege contra agentes físicos, químicos y biológicos del medio externo, es decir, ofrece una barrera mecánica, una barrera de permeabilidad y una barrera contra la luz ultravioleta. También posee una función inmunológica. Esta función inmunológica está ligada, ¿sí?, con un tipo celular específico que se encuentra, ¿sí?, a este nivel, que es una célula, ¿sí?, que tiene capacidad de procesar antígenos extraños y de esa manera exponerla con el sistema inmunológico para poner en marcha una reacción adecuada contra ese cuerpo o agente extraño. Participa también en lo que es la homeostasis mediante la regulación de la temperatura corporal y la pérdida de agua. Transmite información sensitiva acerca del medio externo al sistema nervioso y también posee funciones endocrinas mediante la secreción de diversas hormonas, citoquinas y factores de crecimiento al convertir moléculas precursoras en moléculas con actividad hormonal, como por ejemplo la vitamina D3. Interviene también en la excreción a través de la secreción exócrina de glándulas, ¿sí?, como por ejemplo las glándulas sudoríparas, sebáceas y apócrinas. Además, hay ciertas sustancias liposolubles, ¿sí?, que pueden absorberse a través de la piel. Si bien esta no es una función de la piel, o sea, no está diseñada para esta función, esta propiedad se lo utiliza con frecuencia para la administración de determinados agentes terapéuticos. Y por último, recordemos que la piel es una vidriera para el diagnóstico de enfermedades, ¿sí?, de diferentes índoles, especialmente de origen sistémico. La piel consta de dos estratos principales, la epidermis y la dermis. La epidermis, que es el componente epitelial, está compuesto por un epitelio estratificado plano, cornificado, que crece de manera continua, pero mantiene su espesor normal por un proceso de descamación. La epidermis, desde el punto de vista embriológico, deriva del ectodermo. Mientras tanto, la dermis es el componente conectivo de la piel y está compuesto por un tejido conectivo denso que imparte sostén mecánico, resistencia y le da el espesor a la piel. Este componente dérmico deriva del mesodermo desde el punto de vista embriológico. Ustedes van a poder encontrar, según la bibliografía
¿sí?, que utilicen que la piel puede incluir un tercer estrato, que es la hipodermis o lo que se conoce con el nombre de tejido celular subcutáneo. La hipodermis contiene cantidades variables de tejido adiposo que está organizado en forma de lobulillos separados por tabiques de tejido conectivo. Esta hipodermis se encuentra ubicado por debajo de la epidermis y equivale para los anatomistas a la estructura denominada como fascia subcutánea. El tejido celular subcutáneo o hipodermis en las personas, ¿sí?, que están bien alimentadas y en los que viven especialmente en climas fríos, este tejido adiposo que contiene la hipodermis suele ser bastante grueso. Aquí podemos ver una fotomicrografía de la piel a bajo aumento tenida con hematoxilina eosina, en la que se observan las tres capas nombradas anteriormente: la epidermis por arriba, la dermis en el medio y la hipodermis por debajo. Fíjense que las líneas punteadas señalan los límites entre las mencionadas capas o estratos. Observe también la cantidad de tejido adiposo que posee la hipodermis. La piel la podemos clasificar en dos tipos según el espesor de la piel, en piel fina y gruesa, que básicamente es un reflejo del espesor y de la ubicación de la piel de nuestro cuerpo que estemos hablando. El espesor de la piel, entonces, varía sobre la superficie de nuestro cuerpo, encontrando lugares de nuestro cuerpo en donde la piel tiene un espesor menor a 1 milímetro a sitios en donde hay más de 5 milímetros. Ahora, hay sitios en donde la piel es obviamente diferente al resto de la piel en diferentes sitios de nuestro cuerpo. Estoy hablando principalmente de las palmas de las manos y la planta de los pies. Estas regiones claramente están sometidas a una fricción intensa, carecen de pelo y poseen una capa epidérmica, como podemos ver en la imagen, mucho más gruesa que la piel de cualquier otro lugar de nuestro cuerpo. Esta piel que no tiene pelos, ¿sí?, y se caracteriza por una epidermis gruesa, se denomina piel gruesa. En otros lugares, la piel posee una epidermis mucho más delgada y se denomina piel fina, como podemos ver en la imagen de la izquierda. La piel fina contiene folículos pilosos prácticamente en casi toda su extensión. Es decir, que los términos piel fina y gruesa, como los estamos definiendo, se utilizan básicamente para la descripción histológica. Ahora, desde el punto de vista anatómico, la piel, cuando hablamos de piel gruesa, estamos hablando de aquella piel en donde la dermis, ¿sí?, toma importancia y le da principalmente el espesor, ¿sí?, a la piel de esa zona, como por ejemplo en la parte superior del dorso de nuestro cuerpo, ¿sí? La epidermis de esta región, si uno la analiza, es comparable a la de la piel fina que hay en otras partes del cuerpo. Sin embargo, la dermis es muy gruesa y hace que la piel en esa zona sea gruesa. Es decir, desde el punto de vista anatómico, sí puede haber diferencias con respecto a la clasificación histológica. Bien, vamos a empezar a hablar de los estratos de la piel y vamos a empezar por quizá el más característico, ¿sí?, de la piel, que es la epidermis. La epidermis, como mencionamos, está compuesto por un epitelio plano estratificado, cornificado, en el que pueden identificarse 4 capas bien definidas. En la imagen que estamos observando, fíjense que hay 5 capas o estratos. Y ese es el caso de la piel gruesa, ¿sí? Entonces hacemos de entrada una pequeña diferencia, ¿sí? Decimos que la epidermis, ¿sí?, contiene 4
capas o estratos, pero en la piel gruesa se añade un quinto estrato. Desde la superficie, desde la profundidad hacia la superficie, estos estratos o capas son el estrato germinativo o basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el lúcido y el córneo. Y fíjense en que en la flecha demarca lo que aparece ahí, que es diferenciación epitelial. Esto lo que está indicando es que la principal célula que compone a la epidermis, que es el queratinocito, sufre una diferenciación celular desde las capas más profundas hacia las capas más superficiales, ¿sí? Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Aquí podemos ver una imagen de una piel fina, ¿sí? En donde podemos ver que esta consiste de 4 estratos o 4 capas. Carece de la quinta capa, ¿sí? O estrato, que es el estrato lúcido. Las flechas que están en rojo señalan, ¿sí?, las células del estrato basal que presentan melanina en su interior, en su citoplasma. Eso después lo vamos a desarrollar también más adelante. Y aquí, como contraparte, podemos ver una imagen de piel gruesa, ¿sí? Acá, fíjense en la presencia del estrato lúcido en esta piel gruesa y el grosor que posee el estrato córneo, ¿sí?, que es mucho más grueso que la correspondiente a la piel fina. De esa manera les dejo aquí una tabla comparativa de las principales características de la epidermis que van a encontrar en una piel fina versus una piel gruesa. Bien, fíjense en este esquema en donde se pueden ver gráficamente los diferentes estratos que componen la epidermis, que son los que acabamos de nombrar anteriormente. El estrato más profundo, recordemos, corresponde al estrato basal, ¿sí? Y fíjense que está formado por una sola capa, es decir, es una monocapa de células, ¿sí?, que descansan sobre la dermis subyacente. Las células basales tienen una disposición columnar, como vemos ahí, poseen núcleos grandes, escaso citoplasma, ¿sí?, con una gran cantidad de filamentos, que se denominan tonofilamentos. Esto vamos a verlo después en las próximas filminas. Y fíjense que presentan en la base hemidesmosomas, que son los que le permiten anclarse a la lámina basal subyacente. Las células se unen, ¿sí?, con las contiguas a través de uniones de desmosomas. Las células de este estrato basal se caracterizan por dividirse por mitosis y dan origen de esa manera a las células de los estratos más superficiales y que van sustituyendo a las células queratinizadas que se van descamando, ¿sí?, en la última capa, es decir, en el estrato córneo. El siguiente estrato, yendo de profundo a superficial, es el estrato espinoso. Fíjense que acá no es una monocapa, sino que hay varias capas celulares, ¿sí? Y acá la célula, fíjense que ya pierde esa morfología columnar y adquiere una forma poliédrica que, digamos, van modificándose a medida que se van acercando a la superficie. Fíjense que la capa más superficial de este estrato espinoso, la célula ya posee una morfología más aplanada, ¿sí?, a medida que se van acercando a la superficie. El núcleo suele ser redondo y el citoplasma, fíjense que la coloración del citoplasma es diferente a la basal y se torna levemente acidófilo. Las células de este estrato poseen una gran cantidad de prolongaciones citoplasmáticas que se unen mediante uniones desmosomas a prolongaciones similares de células vecinas, ¿sí?, y esto le da el aspecto, ¿sí?, de espinas, ¿sí?, localizadas en estos espacios intercelulares, y de ahí el nombre de estrato espinoso. Fíjense que en el interior de estas células, en el citoplasma, empiezan a aparecer unos gránulos, ¿sí?, que son característicos de este estrato espinoso, que son los gránulos laminados o queratinosomas. Después vamos a ver en la próxima filmina que ya en este estrato espinoso empiezan a aparecer otros
gránulos, ¿sí? Pero los característicos de este estrato son los gránulos laminados o denominados queratinosomas. El estrato granuloso, que es el que le sigue, corresponde como el estrato más superficial que no se encuentra queratinizado todavía. Las células del estrato granuloso tienen cada vez menos organelas, ¿sí? Pero van adquiriendo mayor cantidad de haces de filamentos de queratina. Los gránulos que posee las células de este estrato granuloso son los gránulos de queratohialina, ¿sí? Ese es el gránulo característico de este estrato. Después, en la próxima filmina, vamos a ver de qué están compuestos todos estos gránulos que fuimos nombrando. Bien, fíjense que los gránulos estos de queratohialina tienen una coloración más basófila, ¿sí? Comparado con el citoplasma, que sigue siendo cada vez más acidófilo. Por encima del estrato granuloso ya tenemos el estrato lúcido. Solamente recuerden que este estrato lúcido lo vamos a tener presente en la piel gruesa. Ya en este estrato las células están en un avanzado estado de queratinización, ¿sí? Prácticamente las organelas y el núcleo se degradan y la célula está prácticamente llena de queratina. Por eso, fíjense en la coloración, que es altamente acidófilo, es pura proteína. El estrato córneo, ¿sí? Por su parte, es la capa más superficial de la epidermis, ¿sí? Está formado por células aplanadas y cornificadas. Esto significa que carecen de núcleo, tienen muy pocas organelas y el citoplasma está completamente ocupado por filamentos de queratina. Y la membrana plasmática, después vamos a ver bien que se encuentra engrosada por el depósito de un material amorfo, que después vamos a ver cómo se origina a partir de las capas subyacentes. Bien, acá podemos ver nuevamente un poco la descripción, ¿sí? De lo que observábamos en la imagen anterior. Las capas, ¿sí? Las 5 capas de la epidermis, poseen diferentes tipos celulares. Principalmente, después vamos a ver más adelante que el principal tipo celular es el queratinocito, cuya morfología y función varía, ¿sí? Según la capa o el estrato de que estemos hablando, ¿sí? Recordemos brevemente entonces que la capa basal o el estrato basal está formado principalmente por células, ¿sí? De aspecto columnar, basófilas, ¿sí? Y que están en constante mitosis, ¿sí? Consideradas células madres, y acá es donde residen las células madres, ¿sí? Que prácticamente están en constante división para mantener este equilibrio entre la descamación y la generación de nuevas células, para que de esa manera la piel tenga un espesor constante, ¿sí? Es decir, que la piel en sí, la epidermis en sí de la piel, ¿sí? Es un tejido dinámico, ¿sí? No es estático, está constantemente renovándose. El estrato espinoso, como dijimos, ¿sí? Está formado por más de una capa. Las células comienzan a ser eosinófilas y acá ya empieza a haber síntesis de queratina, ¿sí? En verdad se dice que ya desde la capa basal hay algo de síntesis de queratina, ¿sí? Pero ya en el estrato espinoso ya es característico, ¿sí? Que ponga en marcha toda la maquinaria, ¿sí? Para la síntesis proteica, especialmente de esta proteína que es característica, ¿sí? De la epidermis, que es la queratina, ¿sí? La queratina, hay diferentes tipos, ¿sí? De queratina, dependiendo del tipo, el subtipo, ¿sí? de proteína que la constituye. De esa manera tenemos la K1, la K5, la K10 y la K14, que a su vez pueden servir como proteínas marcadoras, ¿sí? De ese estrato, y que forman los denominados tonofinamentos de queratina. Ya les había adelantado que en este estrato espinoso ya empiezan a aparecer algunos gránulos, ¿sí? Los que son característicos de este estrato ya dijimos que son los queratinosomas, o denominados cuerpos laminares. Los queratinosomas contienen fosfolípidos, ceramidas y glucoesfingolípidos. Estos queratinosomas, después vamos a ver más adelante, que son expulsados, esta matriz, estos componentes lipídicos, van a ser expulsados posteriormente hacia el medio extracelular y van a formar lo que se denomina matriz hidrófoba extracelular. Esta matriz hidrófoba extracelular es muy importante, ya que le otorga a la epidermis y por ende a la piel esa capacidad de impermeabilidad, ¿sí? Esa hidrofobicidad que tiene la piel hacia el agua. Empieza a haber también otros gránulos, ya en este estrato espinoso, que son los gránulos de queratohialina, que, como vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Los gránulos de queratohialina en verdad son característicos del estrato granuloso, pero ya empiezan a sintetizarse en el estrato espinoso. Estos gránulos de queratohialina contienen dos proteínas principales, que son la tricohialina y la filagrina, ¿sí? Estas proteínas después van a formar lo que se denomina la matriz interfilamentosa del citosol. El estrato granuloso tiene una tinción un poco más basófila, ¿sí? Menos que la basal, ¿sí? Y posee numerosos gránulos de queratohialina. La basofilia principalmente se la dan estos gránulos de queratohialina. ¿Bien? El estrato lúcido, como dijimos, prácticamente son células acidófilas, solo en la piel gruesa, ya están, como dijimos, en un avanzado grado de queratinización, y el estrato córneo, ¿sí? En donde las células ya prácticamente podemos decir que entraron
en la última etapa de la apoptosis. Recuerden que habíamos dicho que todo el proceso que sufre la célula, el queratinocito, desde el estrato basal hacia el estrato más superficial, el estrato córneo, había toda una serie de diferenciación de la célula, ¿sí? Esa diferenciación se dice más que nada que es el proceso apoptótico que sufre la célula, ¿sí? De manera lenta hasta morirse en el estrato córneo, ¿sí? En donde ya pierde el núcleo, pierde las organelas, está totalmente aplanado y solamente tiene proteínas, la queratina en su interior. Aquí podemos ver una fotomicrografía de los estratos basales, del estrato basal y el espinoso. Fíjense que la capa, la monocapa, ¿sí? de las células basales está justo por encima del tejido conectivo, marcado con las letras CT, que corresponde a la dermis, ¿sí? Eso corresponde al estrato basal, ¿sí? Marcado con las letras SB. Y por encima tenemos las células que corresponden ya al estrato espinoso, marcado con las letras SS. Fíjense en el estrato espinoso, ¿sí? Que contiene múltiples capas. Las células poseen espinas en su superficie, ¿sí? Y estas evaginaciones citoplasmáticas de aspecto espinoso están unidas con otras evaginaciones espinosas de las células contiguas y se unen a través de uniones de mosomas, como habíamos dicho, ¿no? Y en su conjunto se ven, fíjense, como puentes intercelulares que claramente se observan en esta imagen. Aquí vemos otra imagen, pero a mayor aumento, en donde podemos ver claramente, ¿sí? Los diferentes estratos que componen, ¿sí? A la epidermis: el estrato basal, el estrato espinoso, el granuloso y el estrato córneo. Es decir, que hay 4 capas, por lo tanto estamos hablando de capas de piel fina. Fíjense que en el recuadro, en la imagen que está en aumento, abajo a la derecha, podemos ver claramente células del estrato espinoso y las flechas lo que están indicando son las evaginaciones que entran en contacto con otras, ¿sí? Células de las células vecinas y se ven como estos puentes intercelulares, ¿sí? Y fíjense que la punta de flecha que se observa más arriba está marcando una célula del estrato granuloso que contiene gránulos de queratohialina. Estas son más imágenes en donde, a gran aumento, ¿sí? En donde podemos ver claramente a la izquierda el estrato espinoso, también denominado estrato de Malpighi. Acá claramente se ven, ¿sí? Las espinas y estos puentes intercelulares que se forman por el contacto estrecho entre estas evaginaciones citoplasmáticas o espinas, ¿sí? Entre células vecinas. Del lado derecho podemos ver una imagen que corresponde al estrato granuloso. Fíjense en la morfología de las células, también a gran aumento, en donde podemos ver que los queratinocitos, ¿sí? Ya en este estrato presentan forma abusada, y los gránulos de queratohialina, ¿sí? Prácticamente le dan la coloración a esta célula. Bien, así como hablamos de los estratos, ¿sí? Que componían a la epidermis, tenemos que nombrar cuáles son las células que conforman a la epidermis, ¿sí? Las células que conforman la epidermis pertenecen a 4 tipos celulares diferentes. Citos son células epiteliales altamente especializadas, diseñadas para cumplir una función específica, que es la separación del organismo del medio ambiente. Prácticamente, ¿sí? El 85% de las células de la epidermis son queratinocitos. Es decir, que es el gran componente de la piel. Los melanocitos, ¿sí? Son las células productoras del pigmento, de la melanina, ¿sí? Obviamente, estamos hablando de la epidermis. Constituye alrededor del 5% de las células de la epidermis. Las células de Langerhans, habíamos dicho que la piel, una de las funciones era el sistema inmune, la función inmunológica. Las células de Langerhans, ¿sí? Participan en la respuesta inmunitaria. Constituyen entre el 2 y el 15% de las células de epidermis. Mientras que las células de Merkel están asociadas, ¿sí? Con terminaciones nerviosas sensitivas, ¿sí? Y le dan esta función sensitiva a la piel, ¿sí? Constituye entre el 6 y el 10% de las células de la epidermis. Bien, vamos a hablar de la principal célula que compone a la epidermis, que es el queratinocito. El queratinocito entonces es el tipo celular predominante, ¿sí? De la epidermis. ¿De dónde se origina? Bueno, el estrato basal, ¿sí? El estrato epidérmico basal. A medida que van abandonando este estrato, los queratinocitos pasan a cumplir 2 funciones principales: producir queratina. Las queratinas se forman a partir de los ribosomas, ¿sí? de estas células basales y células del estrato espinoso, y estas queratinas forman filamentos intermedios de queratina, que prácticamente ocupan el 85% del volumen del queratinocito. Estas queratinas, después vamos a ver que cumplen un rol muy importante y le otorgan la segunda función primordial o esencial del queratinocito, que es participar en la formación de la barrera epidérmica contra el agua. Repasando entonces, fíjense en la imagen de la izquierda, los queratinocitos abajo del estrato basal contienen una gran cantidad de ribosomas, ¿sí? Que son los encargados de producir la queratina, que va a formar en un primer momento esos filamentos intermedios o tonofilamentos, es lo mismo, filamentos intermedios de queratina o tonofilamentos de queratina es lo mismo, ¿sí? Ya se empiezan a formar, fíjense, en el estrato basal. A medida que el queratinocito se va diferenciando en los estratos superiores, va aumentando la cantidad de síntesis de filamentos de queratina, y estos empiezan a agruparse entre sí para formar tonofibrillas de queratina.
De ahí que las células de estrato espinoso y granuloso, ¿sí?, ya empiezan a tener, el citoplasma empieza a tener un aspecto más eosinófilo, justamente por la reacción tintorial de estas tonofibrillas que cada vez, ¿sí?, son más abundantes. Ahora, para que los filamentos intermedios de queratina o tonofilamentos se agrupen y formen estas tonofibrillas, se necesitan de dos proteínas que están en los gránulos de queratohialina. Recordemos, en el estrato espinoso ya empieza a sintetizarse los gránulos de queratohialina. Repito, en el estrato espinoso, como habíamos visto anteriormente, el gránulo característico era el queratinosoma, pero ya empezaba a haber síntesis de gránulos de queratohialina. Recuerden que los gránulos de queratohialina eran los característicos del estrato granuloso, pero ya se empiezan a formar el estrato espinoso. Y estos gránulos de queratohialina, como habíamos mencionado, contienen dos principales proteínas que son la filagrina y la tricohialina. Ahí lo observan a la derecha. Estas dos proteínas son esenciales para aglomerar los filamentos intermedios, o tonofilamentos de queratina, en tonofibrillas. Esta conversión de filamentos intermedios a tonofibrillas inicia la conversión de las células granulares en células cornificadas. Este proceso se denomina cornificación y se produce en aproximadamente 2 a 6 horas, que es el tiempo que tarda la célula en abandonar el estrato granuloso y entrar en el estrato córneo. Estas fibrillas de queratina que se forman en este proceso son queratina blanda, a diferencia de la queratina dura que la observamos en el cabello y en las uñas. Bien, y acá podemos ver otro esquema del proceso de queratinización. Fíjense, a la izquierda, queratinización. Eso es todo el proceso de queratinización. ¿Qué implica el proceso de queratinización? Diferenciación de los queratinocitos y la formación de queratina. Fíjense que concomitantemente a estos procesos hay síntesis de gránulos necesarios, ¿sí?, para la formación de esta matriz de filamentos de queratina. Y empieza a haber degradación de núcleo de organelas como parte del proceso de diferenciación de los queratinocitos. Habíamos dicho anteriormente que el proceso de diferenciación de los queratinocitos implicaba un proceso de apoptosis, en donde hay pérdida del núcleo y organelas a medida que la célula va madurando hacia las capas más superficiales de la epidermis. Ya desde el estrato basal, como pueden observar, hay síntesis de queratina. Los 4 tipos principales de proteínas que conforman la queratina son las proteínas K1, K5, K10 y K14. Esas son las principales proteínas que conforman la queratina. Ahora, paralelamente a la síntesis de proteína, hay síntesis también de lípidos. ¿Se acuerdan de los gránulos, ¿sí?, los cuerpos laminares, los queratinosomas característicos del estrato espinoso? Esos contenían una gran cantidad de fingolípidos, glucolípidos, etc. Eso también empieza a sintetizarse en el queratinocito ya desde las etapas del estrato basal, pero principalmente en el estrato espinoso. Y fíjense cómo esos gránulos, acá en la imagen, esos gránulos laminados, esos queratinosomas cargados de lípidos, en el estrato granuloso, fíjense en la imagen, cómo empiezan a degranularse. Estos gránulos, estos queratinosomas, se fusionan con la membrana plasmática del queratinocito y empiezan a liberar su contenido y forman la matriz hidrófoba extracelular que nombramos anteriormente. Y si se fijan, los gránulos de queratohialina, característicos del estrato granuloso, contenían filagrina y tricohialina que permitían que los tonofilamentos, ¿sí?, o filamentos intermedios, formasen esas tonofibrillas que forman lo que se conoce con el nombre de matriz interfilamentosa, como se observa ahí. Y esto brinda protección principalmente. Habíamos dicho que una de las principales funciones del queratinocito era la barrera epidérmica contra el agua. Esa capa lipídica le brinda impermeabilidad, ¿sí? Es decir, que la queratina, junto con los lípidos, forma el complejo lipídico proteico, característico, ¿sí?, de la barrera epidérmica contra el agua. Ahora bien, anteriormente habíamos dicho que la epidermis tenía un espesor constante, ¿sí?, pero era un proceso dinámico, en el sentido de que la cantidad de células que se descamaban en la superficie igualaban a la cantidad de células que se renovaban en el estrato basal. Es decir, que las células se exfolian o descaman de la superficie del estrato córneo con regularidad, pero son sustituidas por nuevos queratinocitos, ¿sí?, que se van replicando, ¿sí?, a partir de las células madres del estrato basal. Ahora bien, ¿cómo se da este proceso de descamación? ¿Sí? ¿Cómo se exfolian las células en el último estrato, que es el estrato córneo? La exfoliación continua de los queratinocitos superficiales es un proceso que está regulado por el pH del medio. A ver, en los diferentes estratos de la piel existen cambios en el pH.
Así como dijimos que la célula granulosa se transformaba en la célula queratinizada por este proceso de cornificación que incluía desintegración del núcleo y engrosamiento de la membrana plasmática, todos estos cambios se acompañan de cambios en el pH, en donde el pH disminuye, repito, disminuye desde un pH neutro en el estrato granuloso hacia un pH ácido en el estrato córneo, con valores que oscilan entre 4,5 y 5. Esta exfoliación continua, entonces, de los queratinocitos superficiales, se da por un proceso de degradación proteolítica de los desmosomas que mantienen unidos a las células, a los queratinocitos. Y esa degradación proteolítica, dependiente del pH, está mediada por unas enzimas denominadas serinpeptidasas relacionadas a la calicreína, o KLK de tipo 5, 7 y 14, que son los responsables de causar la escisión o degradación proteolítica de los desmosomas pH dependiente. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? A ver, en condiciones de pH neutro, estrato granuloso, pH 7, hay un inhibidor, hay otra proteína, ¿sí?, que actúa como inhibidor fisiológico de la serinproteasa que nombramos anteriormente. Ese inhibidor fisiológico se denomina LETKI, o inhibidor linfoepitelial de tipo casal. Interacciona entonces con las KLK, con las serinproteasas, a pH neutro, y de esa manera impide que las serinproteasas escindan o degraden proteolíticamente los desmosomas. Pero a medida que el pH va disminuyendo en las zonas más superficiales del estrato córneo, esta interacción entre LECTI y las KLK se separan, ¿sí?, se pierden. Y de esa manera las serinproteasas quedan liberadas a este pH más bajo y permiten de esa manera que estas enzimas degraden los desmosomas y de esa manera determina la descamación de los queratinocitos. Bien, anteriormente ya habíamos adelantado que una de las funciones principales de los queratinosomas era formar esa matriz extracelular hidrófoba. Acá vamos a hablar específicamente de ellos, ¿sí? Los cuerpos laminares o los queratinosomas van a contribuir principalmente a la formación de lo que se denomina barrera contra el agua de la epidermis o barrera epidérmica intercelular contra el agua. Esta barrera epidérmica contra el agua es esencial para los epitelios secos de los mamíferos y es responsable de mantener la homeostasis corporal, que nombramos como una de las funciones de la piel. Esta barrera contra el agua, barrera epidérmica contra el agua, se establece principalmente por dos factores de los queratinocitos. El depósito de proteínas insolubles en la superficie interna de la membrana plasmática, y una capa de lípidos que está por fuera, que se adhiere a la superficie externa de la membrana plasmática de los queratinocitos. Ya habíamos comentado anteriormente que los queratinosomas, ¿sí?, o los cuerpos laminares, se originaban ya del estrato espinoso y estaban formados por una mezcla de lípidos, ¿sí?, que contenían glucoesfingolípidos, fosfolípidos, ceramidas y también enzimas, ¿sí?, como la esfingomielinasa, fosfolipasa, etc. Estos queratinosomas se secretan por un proceso de exocitosis, como pueden observar ahí en la figura abajo a la izquierda, a la derecha. Este proceso entonces de secreción por exocitosis hace que el contenido de los queratinosomas se vierta hacia el espacio intercelular. ¿Pero en dónde? Entre el espacio granuloso y el espacio córneo. La formación de la barrera epidérmica contra el agua es producto de la organización que tienen estas láminas lipídicas intercelulares. De esa manera, ¿sí?, la barrera epidérmica contra el agua se compone de dos elementos estructurales que los podemos ver ahí en la imagen de la derecha, arriba, ¿sí? Fíjense que en los corchetes de la derecha figuran los dos componentes principales, envoltura lipídica y envoltura celular. Envoltura celular, cuando hablamos del componente de la envoltura celular, estamos hablando de la capa de proteínas insolubles, que está en la superficie interna de la membrana plasmática y que contribuye a la propiedad mecánica de resistencia de barrera que tiene el epidermis. El espesor de esta envoltura celular aumenta en los epitelios sometidos a gran tensión mecánica, como por ejemplo la palma de las manos, planta del pie y los labios, ¿sí? Esta envoltura celular se forma principalmente por el establecimiento de enlaces cruzados entre proteínas pequeñas, abundantes en prolina, SPR, Small Proline Rich Proteins, y proteínas estructurales mayores, de las cuales las más importantes son la desmoplaquina, la elafina, filagrina, involucrina, ¿sí?, y queratina y loricrina. La loricrina es la principal proteína estructural y prácticamente constituye el 80% de toda la masa de proteínas de esta envoltura. La otra envoltura, el otro componente de la barrera, es la envoltura lipídica, que es una capa, ¿sí?, que tiene un espesor menor que la envoltura celular, y está formada por lípidos que están adheridos a la superficie externa de la membrana plasmática a través de enlaces ésteres. Los componentes principales de los lípidos de la envoltura lipídica son las ceramidas, que pertenecen a la clase de esfingolípidos, pero también hay colesterol y ácidos grasos libres.
El componente más importante, ¿sí?, es la capa monomolecular, ¿sí?, de las ceramidas, que principalmente es la acilglucosilceramida, que se dice que forma como si fuese una lámina de teflón en la superficie de los queratinocitos. En este diagrama o esquema podemos ver la diferenciación y la sustitución de las células epidérmicas. ¿Sí? Prácticamente lo que se conoce con el nombre del ciclo de renovación de la epidermis. ¿Sí? La sustitución de la célula epidérmica se inicia, ya comentamos, por la división de las células madres en el estrato basal. Estas células recién formadas sufren divisiones adicionales en el estrato basal y una parte de ellas asciende, ¿sí?, a medida que se diferencian en células queratinizadas, que finalmente se van a eliminar por este proceso de exfoliación o de descamación en la superficie de la piel. Ya dijimos que esto era un equilibrio dinámico entre división celular y pérdida de células por descamación. Por lo tanto, cada célula tiene un tiempo determinado de vida media para desplazarse a través de todos los compartimentos o todos los estratos y realizar las funciones específicas de cada una de ellas. Las divisiones mitóticas en el estrato basal se producen en el lapso aproximadamente de 1 a 2 días. Posteriormente se desplazan al estrato espinoso y forman parte de las células espinosas, queratinocitos espinosos, y se diferencian en células granulosas en el estrato granuloso, generalmente en un lapso que va de 31 días. Es decir, que en 31 días aproximadamente lo que tarda el queratinocito, ¿sí?, para pasar por los estratos espinosos y granulosos. Luego pasa al estrato córneo, en donde pasa un periodo adicional de 14 días adicionales. Y por lo tanto, si uno suma todo este tiempo, el tiempo total de rotación o turnover epidérmico de aproximadamente 47 días. ¿Sí? En cada etapa de diferenciación, estas células expresan diferentes proteínas que son marcadores, ¿sí?, de la diferenciación de esa célula. O sea, podemos identificar mediante técnicas inmunistoquímicas, mediante anticuerpos dirigidos a estas proteínas específicas, y de esa manera, ¿sí?, no solamente ponerle nombre y apellido a la célula, es decir, es un queratinocito, sino también podemos diferenciar en qué estadio se encuentra, dependiendo del tipo de proteína que predomine en cada uno de estos estratos. Bien, vamos a hablar ahora de los otros tipos celulares que forman la epidermis. Estoy hablando de la célula de Langerhans, de las células de Merkel y el melanocito. Vamos a empezar por el melanocito. Desde el punto de vista embriológico, los melanocitos derivan de las células de la cresta neural, ¿sí?, y están dispersos entre las células del estrato basal. Bien, la función principal de los melanocitos es producir el pigmento que da color, ¿sí?, que es la melanina. Los melanocitos entonces producen melanina y se lo van a distribuir a los queratinocitos, ¿sí?, que están a su alrededor. A ver, ¿qué podemos decir de la melanina? La función principal de la melanina es protegernos, ¿sí?, contra los efectos dañinos de la radiación ultravioleta. Ustedes saben que la luz ultravioleta, la exposición a la luz ultravioleta, ¿sí?, genera efectos deleterios en nuestro organismo, principalmente daños a nivel del ADN. La melanina, por lo tanto, actúa como pigmento, ¿sí?, que va a absorber esta radiación ultravioleta y de esa manera protege, ¿sí?, al ADN de los queratinocitos, que son los que están expuestos a la radiación ultravioleta. También la melanina, por ser un pigmento, ¿sí?, coloreado, da color a la piel, al pelo, ¿sí?, y al iris, ¿sí? Recordemos que los melanocitos están ubicados en la capa basal. ¿Okay? También puede haber, ¿sí?, melanocitos en la dermis, en la mucosa y obviamente en el pelo, en el folículo piloso. La melanina, cuando hablamos de la melanina, estamos hablando, ¿sí?, de que hay dos tipos, ¿sí?, que son la eumelanina y la feomelanina. La forma eumelanina es un pigmento pardo negruzco, ¿sí?, mientras que la feomelanina es un pigmento rojo amarillento. Y esto depende de la genética. ¿Okay? ¿Cómo se forma la melanina y sus dos formas, eumelanina y feomelanina? Bueno, todo proviene a partir de la tirosina, el aminoácido tirosina, donde por un proceso de oxidación, se transforma a 3,4-dihidroxifenilalanina, o DOPA, a través de la acción de la tirosinasa. ¿Quién estimula la tirosinasa? Una hormona, que es la hormona MSH, u hormona estimulante de los melanocitos, que es producida por el lóbulo anterior de la hipófisis, ¿sí?, que se une al receptor de melanocortina, MC1R, de los melanocitos, y a través de una vía intracelular estimula la síntesis de melanina de esa manera. Una vez que se forma entonces la DOPA, esta ulteriormente, por un proceso de polimerización, da lugar a la melanina, ¿sí? Generalmente es la eumelanina, que es este pigmento negro pardo negruzco, ¿sí? Genéticamente, en algunas personas, la cantidad de residuos de cisteína, ¿sí?, es mucho mayor, y de esa manera esta dopa se polimeriza, ¿sí?, y en presencia de esos residuos de cisteína da lugar a la feomelanina, que tiene este color rojo amarillento, ¿sí? Pero es una condición que depende principalmente de factores genéticos. Ahora, el color de la piel de una persona va a depender de muchos factores, uno de los cuales es el contenido de melanina, obviamente, ¿no? Es quizá el factor más importante, determinante de la coloración de la piel. Y esto, digamos, en parte es
se debe a lo que es la actividad lisosomal de los queratinocitos, ¿sí? Se dice que en aquellos que tienen piel más oscura, ¿sí? La melanina, ¿sí? Se degrada menos por parte de los lisosomas de aquellas personas que tienen piel más clara. Y en las personas en donde la piel suele ser más clara, los melanosomas, ¿sí? La melanina está más concentrada en el estrato basal, mientras que en las personas con piel oscura, los melanosomas están prácticamente en todas las capas de la epidermis, ¿sí? Cuando uno toma sol, ¿sí? Se broncea. ¿Por qué se debe ese bronceado de la piel? Porque la radiación ultravioleta es un estimulante, ¿sí? De la producción de melanina, ¿sí? Y eso aumenta la producción de melanina y por lo tanto, ¿sí? La coloración de la piel suele ser un poquito más oscura. La falta de la producción de este pigmento melanina da obviamente a la condición patológica que se conoce con el nombre de albinismo. Acá tenemos dos imágenes, ¿sí? En donde podemos ver mediante tinciones especiales, ¿sí? La ubicación de los melanocitos en el estrato basal. Acá podemos ver en esta imagen que por un lado al microscopio electrónico, por otro lado un esquema, y fíjense que la morfología así de los melanocitos tienen una forma, o sea, tiene un núcleo con cromatina densa, un citoplasma parduzco, ¿sí? Con generalmente un halo perinuclear claro, y tiene una morfología estrellada, ¿sí? Donde emiten una gran cantidad de prolongaciones, ¿sí? Que se denominan dendritas. Estas prolongaciones generalmente sirven de conexión o de contacto, ¿sí? Para, digamos, interponerse o aumentar la superficie de contacto con los queratinocitos contiguos, ¿sí? De esa manera se dice que el melanocito forma lo que se conoce con el nombre de la unión unidad melanoepidérmica, ¿sí? La unidad melanoepidérmica hace referencia, ¿sí? A esta relación que hay entre un melanocito, ¿sí? Con una gran cantidad, ¿sí? De queratinocitos con los cuales hace contacto, ¿sí? Se cree que como la densidad de población de los melanocitos en toda la epidermis es aproximadamente un 5%, ¿sí? La relación de contacto, ¿sí? O sea, la unidad melanoepidérmica es un melanocito por cada 36 queratinocitos con los cuales toma contacto. Ahora bien, el melanocito es el que sintetiza la melanina, ¿sí? Pero esa melanina, en verdad, tiene que ir a parar hacia los queratinocitos, que son el 85% de la población celular de la epidermis. O sea, hay que proteger, ¿sí? Al ADN de los queratinocitos. Entonces la pregunta es, ¿cómo llega, ¿sí? La melanina producida por el melanocito hacia los queratinocitos? Bueno, acá en este esquema podemos ver cómo es el proceso de formación de melanina y su transporte hacia los queratinocitos. Podemos ver diferentes números, ¿sí? Ahí ven número 1 hasta el 8. Que indica, ¿sí? El proceso, ¿sí? De donación, de formación de la melanina y el mecanismo de donación del pigmento, ¿sí? Los melanocitos producen entonces estructuras que están limitadas por membrana, que están relacionadas con el lisosoma y que se originan en el aparato de Golgi en forma de premelanosomas, ¿sí? Que vendrían a ser esos circulitos blancos con el número 1. Que van a intervenir los primeros melanosomas en la síntesis de melanina, ¿sí? La melanina entonces se produce a partir de la tirosina, habíamos dicho, mediante diferentes reacciones enzimáticas, y se van acumulando en estos melanosomas, ¿sí? A medida que va madurando, ¿sí? Y la maduración progresa y los melanosomas se van trasladando hacia los extremos de las evaginaciones de los melanocitos, ¿sí? Eso está indicado con el punto número 2. Llegan hacia las puntas, ¿sí? de estas evaginaciones citoplasmáticas y se transforman en melanosomas maduros, ¿sí? Que vendría a ser lo que está con el número 3. Esos melanosomas maduros tienen una gran cantidad de melanina y se acumula, ¿sí? En esos extremos de las evaginaciones de los melanocitos que se invaginan, ¿sí? En la membrana celular del queratinocito. Fíjense en la etapa número 4 cómo los extremos, ¿sí? De las evaginaciones, de las prolongaciones del melanocito se van invaginando en el espesor del queratinocito. De esa manera los queratinocitos, fíjense en el punto 5, terminan fagocitando las puntas de esas evaginaciones que contienen los melanosomas maduros, ¿no? Y como podemos ver en el punto 6, este proceso de donación de pigmento, la melanina termina siendo transferida a los queratinocitos vecinos en vesículas, ¿sí? Que contienen melanosomas con una pequeña cantidad de citoplasma del melanocito. Una vez que está dentro entonces del queratinocito, los melanosomas se liberan en el citoplasma, ¿sí? Fíjense en el número 7, y en el número 8 podemos ver cómo se distribuyen dentro de los queratinocitos con una acumulación principalmente alrededor del núcleo, formando como una especie de sombrilla nuclear, ¿sí? Que protege al ADN del queratinocito de la radiación ultravioleta, ¿sí? Que proviene de la exposición solar de la piel. Este proceso, ¿sí? También se denomina secreción citócrina, ¿sí? Por esto de que el queratinocito termina fagocitando una pequeña cantidad de citoplasma, ¿sí? Del melanocito. No solamente fagocita el melanosoma, sino una parte del citoplasma, ¿sí? Entonces se habla de una secreción citócrina, ¿sí? Por parte del melanocito hacia el queratinocito. Acá podemos ver esta diferenciación que así que les comentaba anteriormente entre las personas que tienen piel más oscura con piel más clara. Fíjense, también incluye a los pelirrojos, como en las personas con piel más oscura, ¿sí?
la melanina se degrada menos, ¿sí? Y hace que se distribuya en todos los estratos de la epidermis, mientras que en los que tienen piel más clara, ¿sí? Generalmente hay un proceso de degradación mucho más acelerado por parte de los lisosomas que terminan degradando, ¿sí? A los melanosomas, y fíjense que no suelen distribuirse en los otros estratos, ¿sí? De la epidermis, ¿sí? De ahí la coloración de la piel, como uno de los factores, ¿sí? De los tantos que pueden influir en la coloración de la piel. Y en el caso de los pelirrojos, el pigmento que se acumula no es eumelanina, sino feomelanina. Bien, pasamos a describir ahora al otro tipo celular, que es la célula de Langerhans. En este esquema podemos ver que la célula de Langerhans, ¿sí? Se está ubicando en el estrato espinoso principalmente. La célula de Langerhans, ya dijimos que son células presentadoras de antígeno, ¿sí? Que se ubican en la epidermis, ¿sí? Y tienen esa función, como tal, célula presentadora de antígeno, una función inmunológica muy importante, ¿sí? Tienen, fíjense, un aspecto dendrítico, ¿sí? Y se origina a partir de lo que se conoce con el nombre de citoblasto linfoide multipotencial, ¿sí? Derivan, ¿sí? De esta gran célula que proviene de la médula ósea, migra por el torrente sanguíneo y se termina introduciendo en la epidermis, donde se termina a diferenciar en célula presentadora de antígeno o célula de Langerhans, ¿sí? Que tiene como función captar y presentar antígenos que entran a través de la piel, ¿sí? De esa manera constituye parte del sistema fagocítico macrofágico, sistema monocítico mononuclear, ¿sí? Que tiene como función proveer inmunovigilancia a la epidermis. Esta célula de Langerhans, una vez que toma contacto con un antígeno, fagocita ese antígeno, lo procesa, eso es muy importante, son células presentadoras de antígeno, es decir, procesa al antígeno en su interior, lo degrada y expone parte de ese antígeno en su superficie para que lo reconozcan, ¿sí? El resto de las células del sistema inmune, ¿sí? Principalmente viaja luego de procesar ese antígeno, esta célula migra de la epidermis hacia un ganglio linfático regional en donde interacciona con el sistema inmunológico que reside en los ganglios linfáticos, que son los linfocitos T, y de esa manera desencadena la respuesta inmunológica hacia ese antígeno. Bien. Bueno, acá podemos ver una fotomicrografía también, al microscopio óptico, en donde podemos observar a las células de Langerhans. Fíjense en el aspecto, ¿sí? Que tienen, ¿no? A ver, esta es una tinción especial, ¿sí? Inmunológica, con inmunistoquímica, para poder identificar a estas células que se encuentran, fíjense, principalmente en el estrato espinoso. Constituyen un 5% de toda la población celular de la epidermis, y la relación que hay entre células de Langerhans y las otras células de la epidermis es una relación 1,53 aproximadamente. Recordemos que, bueno, al igual que los melanocitos, las células de Langerhans no establecen uniones desmosómicas con los queratinocitos, sino que toma contacto, pero no hay uniones desmosómicas entre ellos, ¿sí? Bien, y podemos ver también la forma, ¿sí? Acá en este preparo histológico, que la forma de las células de Langerhans claramente se observan evaginaciones dendríticas, por eso de ahí el nombre, célula dendrítica, que se asemeja también a algún melanocito, pero nada más que está ubicado en otro estrato. Bien, y acá podemos ver una imagen en microscopio electrónico en donde podemos ver que el núcleo, ¿sí? Presenta indentaciones o escotaduras en muchos sitios, que hace que el contorno nuclear sea totalmente irregular, ¿sí? Y también se observan, ¿sí? Unos gránulos que se denominan gránulos de Birbeck, con una forma característica que se denomina forma en raqueta de tenis, ¿sí? Estos gránulos de Birbeck corresponden a vesículas de un tamaño relativamente pequeño, se ven como bastones o bastoncitos que tienen una expansión bulbosa en uno de los extremos, ¿sí? Bien, ahí podemos ver en un recuadro, un inserto de una foto microscopio óptico con inmunistoquímica para antígenos, ¿sí? Presentes en las células de Langerhans, ¿sí? A gran aumento. Bueno, se piensa que dentro de las funciones de las células de Langerhans interviene mucho en lo que es las reacciones de hipersensibilidad retardada, ¿sí? Lo que es fenómenos alérgicos a nivel de la piel, dermatitis alérgicas, ¿sí? Farmacodermias, etc. También actúa como reservorio del virus HIV. Esto fue uno de los misterios que se desveló en aquellos pacientes con HIV que prácticamente ya no tenían carga viral con el tratamiento farmacológico, y sin embargo, sí, años luego podía llegar a tener una recaída de la enfermedad, y se debía a que las partículas del virus del HIV se podían quedar acantonados en estas células, ¿sí? De Langerhans en forma quiescente y reactivarse mediante diferentes factores muchos años después. Y también, bueno, la transformación maligna, ¿sí? Los tumores, las neoplasias de las células de Langerhans son responsables de la enfermedad que se conoce con el nombre de histiocitosis X, ¿sí? Que es un grupo de enfermedades inmunitarias que se caracteriza por un aumento, ¿sí? De las células de Langerhans con proliferación anormal, pero por suerte de muy baja incidencia.
Bien, llegamos al último componente celular de la epidermis, ¿sí? Que estamos hablando de las células de Merkel, que son células epidérmicas que intervienen en lo que es la percepción sensorial cutánea. Son células con aspecto dendrítico que están localizadas en el estrato basal. Ahí se observa claramente en la imagen, ¿sí? Están ubicadas en el estrato basal igual que los melanocitos. El origen se desconoce, forman aproximadamente entre un 6 y un 10% de todo el componente celular de la epidermis. También se encuentra en el folículo piloso, en la mucosa oral, ¿sí? Con esta función de mecanorreceptores, es decir, de sensar presiones localizadas suaves, ¿sí? Muy importante estas células de Merkel, principalmente a nivel de superficie palmar, ¿sí? Para la percepción, ¿sí? de esta percepción sensorial cutánea, ¿sí? Muy importante también para la lectura braille, y están en contacto con terminales nerviosas sensoriales libres, ¿sí? Y también con estas células de Merkel se observan que tienen gránulos en su interior que contienen gránulos neuroendocrinos, ¿sí? Y forman parte, ¿sí? De lo que se conoce con el nombre de sistema de captación y recaptación de aminas. Acá podemos ver una fotomicrografía electrónica de una célula de Merkel, en donde podemos ver que la célula contiene gránulos de neurosecreción pequeño en el citoplasma, ¿sí? Y cómo entra en contacto, ¿sí? Con una terminal nerviosa periférica, ¿sí? Donde está identificada con el nombre de NT, ¿sí? De terminal nerviosa periférica. La dermis, nomenclada ahí con la letra D, es visible en la imagen del ángulo izquierdo, ¿sí? Inferior, y recordemos que estas células, ¿sí? Como dijimos anteriormente, son muy abundantes en la piel, en donde la percepción sensorial necesariamente tiene que ser muy aguda, muy fina, como el pupejo de los dedos, y están unidas, ¿sí? A los queratinocitos contiguos a través de desmosomas. Estos sí están unidos a través de desmosomas con los queratinocitos, y contienen también filamentos intermedios en su citoplasma, ¿sí? El núcleo, ¿sí? Generalmente de estas células suele ser lobulado, y pueden poseer algunos melanosomas, ¿sí? En su citoplasma, ¿sí? Recordemos los gránulos en su interior, ¿sí? Que son gránulos de neurosecreción de centro denso, y estas células de Merkel están estrechamente asociadas, ¿sí? Con estas terminales nerviosas, ¿sí? Expandidas, ¿sí? Como podemos ver aquí en la imagen, ¿sí? Ubicado con la letra NT, ¿sí? La terminal nerviosa generalmente pierde la cubierta de la célula de Schwann y se expande, ¿sí? En forma de una estructura, en forma de placa que se denomina disco receptor, ¿sí? Y forma, junto con la célula de Merkel, ¿sí? Lo que se denomina con el nombre de corpúsculo de Merkel, ¿sí? O sea, el corpúsculo de Merkel es la asociación entre una célula de Merkel con el disco receptor, ¿sí? Que entra en contacto estrecho con la base de la célula de Merkel. De esa manera, la combinación fibra nerviosa y célula de Merkel, corpúsculo de Merkel, forma lo que se denomina mecanorreceptor sensorial. Bien, dejando de lado un poco los componentes, el componente epitelial de la piel, vamos a hablar de algunas otras estructuras que conforman que son parte de la piel, que es la parte de inervación, ¿sí? La piel está dotada de una gran cantidad de receptores sensoriales de diversos tipos, ¿sí? Que son terminales periféricas provenientes de nervios sensitivos. La piel, recordemos que una de las funciones era la percepción sensorial, ¿sí? Para mandar información al sistema nervioso central, ¿sí? De esa manera, ¿sí? Discriminar los diferentes tipos de sensaciones que se perciben a través de la piel. Estos receptores sensoriales de la piel se los pueden clasificar en dos grandes, ¿sí? Tipos de receptores, que son terminales nerviosas libres, que se denominan así porque están libres en la epidermis, ¿sí? Finalizan generalmente en estrato granuloso y no poseen una cubierta de tejido conectivo o células de Schwann. Y generalmente transmiten información relacionada al dolor, a la temperatura y al tacto fino. Como contraparte, hay otros receptores sensoriales ubicados en la piel, que son las terminales nerviosas encapsuladas, ¿sí? Es decir, que están encerradas por cápsulas de tejido conectivo. Entre estas terminales nerviosas encapsuladas tenemos los corpúsculos de Batter-Pacini, ¿sí? Que detectan cambios relacionados con presión y vibración, ¿sí? Que se aplican en la superficie cutánea, los corpúsculos de Ruffini, que son sensibles al estiramiento y a la tensión de la piel y también al calor, los corpúsculos de Meissner, que se encargan de percibir las sensaciones táctiles leves, y el bulbo terminal de Krause, ¿sí? Principalmente destinado a la percepción del frío. Bien, aquí podemos ver, ¿sí? Un diagrama en donde vemos los diferentes tipos de receptores sensoriales de la piel y lo que explicamos anteriormente, fíjense con la letra A, la terminal nerviosa epidérmica libre, en letra B, el corpúsculo de Merkel, ¿sí? Corpúsculo de Merkel que contiene la célula de Merkel con el disco receptor, ¿sí? Que posee un axón aferente mielinizado, el corpúsculo de Pacini con la letra C, ubicado principalmente en lo que es capa profunda de la dermis y hipodermis, con la letra D, el bulbo terminal de Krause, receptor para el frío, recuerden, corpúsculo de Meissner con la letra E, ubicado en la papila dérmica, corpúsculo de Ruffini con la letra F, en capas profundas de la dermis, y de esa manera, fíjense, los diferentes, ¿sí? Tipos de cubierta, ¿sí? Que poseen los receptores encapsulados, y la ubicación de estos. Acá tenemos unos cortes de fotomicrografías
histológicas tenidas con H y E, en donde vemos claramente cómo es la composición del corpúsculo de Pacini al microscopio óptico, en donde vemos la gran cantidad de laminillas celulares concéntricas del corpúsculo de Pacini, que son visibles, ¿sí?, a causa de que las células de sostén aplanadas, ¿sí?, son de tipo fibroblásticos. Y aquí podemos ver tres corpúsculos de Meissner, ¿sí?, ubicados principalmente en las papilas dérmicas. Fíjense en la contigüidad directa entre el corpúsculo y la superficie profunda de la epidermis. Bien, dejamos de lado un poco el componente epidérmico, vamos a ver el componente dérmico de la piel. Aquí podemos ver una imagen de un corte perpendicular a la superficie de la piel, ¿sí? Podemos ver claramente que la unión dermoepidérmica, ¿sí?, es decir, la zona de unión entre la epidermis y la dermis. Que fíjense, la unión dermoepidérmica generalmente tiene un contorno muy irregular. Y si se fijan en este corte perpendicular, vemos cómo hay evaginaciones de la dermis en forma digitiforme que invade o se interdigita, ¿sí?, con la epidermis. Esa dermis que se interdigita con la epidermis se denomina papila dérmica. Vendría a ser la zona dérmica que se extiende hacia la superficie profunda de la epidermis. Estas papilas dérmicas a su vez se complementan con unas protuberancias o evaginaciones de la epidermis hacia la dermis, que se denominan crestas epidérmicas o crestas interpapilares, que se hunden o se meten en la dermis. Esta es una imagen a mayor aumento que corresponde a una piel más fina, en donde la unión dermoepidérmica no es tan irregular. Cuanto más gruesa es la piel, más irregular es esa unión dermoepidérmica. Y fíjense acá que la dermis se divide en dos tipos, ¿no?, dependiendo de la ubicación que estemos hablando. Una dermis papilar, que es la que está en contacto con la epidermis, y una dermis más profunda, que es la dermis reticular, ¿sí? La dermis papilar es la capa más superficial de la dermis y consiste en tejido conectivo laxo, que está ubicado justo por debajo de la epidermis, ¿sí? Las fibras colágenas en esta parte de la dermis no son tan gruesas, ¿sí?, como las que se observan en la dermis reticular. Y está formado principalmente por colágeno de tipo 1 y tipo 3. Y también contiene fibras elásticas que forman una red irregular. Esta dermis papilar generalmente es delgada y incluye la sustancia de las papilas y de las crestas dérmicas. También está muy inervado y muy irrigado, ¿sí? Tiene una gran cantidad de vasos que irrigan la epidermis, pero los vasos nunca penetran la epidermis, ¿sí? La dermis reticular, en cambio, es de ubicación más profunda y el espesor varía según la superficie corporal de que estemos hablando, ¿sí? Siempre más gruesa y contiene menos células que la dermis papilar. Recuerden, suele ser más gruesa y es menos celular que la dermis papilar. Se caracteriza principalmente por un componente más acelular, muy rico en haces irregulares de fibras de colágeno. En la mayor parte es colágeno de tipo 1 y también muchas fibras elásticas, ¿sí? Las fibras estas generalmente tienen una disposición, ¿sí?, que forman líneas que se denominan líneas de Langer, que sirven, ¿sí?, como líneas de tensión para otorgar más resistencia por parte de la piel. Acá tenemos dos imágenes de la unión dermoepidérmica, lo que les comentaba anteriormente. Fíjense, la piel gruesa a la izquierda. La unión dermoepidérmica tiene una forma mucho más irregular, con mayor contorno y mayor número de papilas dérmicas, ¿sí? En cambio, en la piel fina, ¿sí?, la unión dermoepidérmica generalmente es menos irregular, ¿sí?, y suele tiene un aspecto más liso comparado con la de la piel gruesa. Bueno, pasamos ahora a la descripción de los anexos cutáneos. Los anexos cutáneos derivan de brotes en profundidad del epitelio dérmico durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Comprende a las estructuras que están nombradas en esta filmina, que son los folículos pilosos, su producto, que son los pelos, glándulas sebáceas y su producto, que es el unto sebáceo, glándulas sudoríparas, ¿sí?, que pueden ser ecrinas de sudor y apocrinas, que tienen una función principalmente sexual, libera ferormonas. Y tenemos por último las uñas. Bueno, esto es un repaso de lo que ya vieron en el teórico epitelial, la clasificación de las glándulas exócrinas según el mecanismo de secreción, enocrina, merocrina y apocrina. En estas dos imágenes podemos ver a la izquierda una glándula sudorípara a gran aumento y a la derecha una glándula sudorípara a bajo aumento. Fíjense que en la imagen a gran aumento las flechas verdes señalan los adenómeros de la glándula, mientras que las flechas amarillas señalan los conductos excretores de estas glándulas. A la derecha, en la imagen a bajo aumento, las flechas de color amarillo señalan el conducto excretor próximo a su desembocadura en la epidermis. Las glándulas sudoríparas ecrinas son glándulas
tubulares que regulan la temperatura corporal. Son estructuras independientes, no están asociadas a un folículo piloso y se originan como un brote en la profundidad de la epidermis fetal. Las glándulas sudoríparas ecrinas están distribuidas en toda la superficie corporal y son muy abundantes, especialmente muy abundantes en la planta de los pies, las palmas de las manos, la frente y las axilas, donde se calcula que existen alrededor de 600 glándulas por centímetro cuadrado. Las glándulas sudoríparas ecrinas están ausentes en algunas zonas, como por ejemplo en el clítoris, en los labios menores, en el glande del pene y la cara interna del prepucio. Estas glándulas sudoríparas ecrinas poseen un adenómero túbulo glomerular, y su adenómero es un tubo enrollado en forma de ovillo y el conducto excretor es no ramificado. Las glándulas sudoríparas ecrinas están sujetas a un control simpático, es decir, están inervadas por fibras simpáticas postganglionares que pueden ser de dos tipos, colinérgicas o adrenérgicas. Las colinérgicas tienen como receptor, se libera acetilcolina y tienen como receptor el receptor muscarínico, y su principal función es regular la temperatura corporal, ya que la sudoración permite que se libere calor por evaporación. Por otra parte, el control simpático, mediante terminales postganglionares de tipo adrenérgica que actúan sobre receptores alfa-1, están más implicadas en lo que es la sudoración de tipo emocional, que se observa principalmente a nivel de la palma de las manos y la planta de los pies. Se calcula que existen alrededor de unos 5 millones de glándulas en un individuo adulto, lo que permite que al ser humano que pueda sudar hasta 10 litros por día en condiciones de actividad física intensa o en temperaturas ambientales muy altas. Esta secreción se denomina sudor y está compuesta principalmente por agua, ácido láctico, urea, toxinas derivadas del metabolismo e incluso algunas sustancias antibacterianas como las defensinas. Por lo tanto, la sudoración excesiva puede conducir a la pérdida de otros electrolitos como potasio y magnesio y a una deshidratación importante. En condiciones normales, el cuerpo pierde alrededor de 600 mililitros de agua al día a través de la evaporación pulmonar y la cutánea. En condiciones, entonces, de alta temperatura ambiental, la pérdida de agua puede verse incrementada de manera significativa, pero de una manera regulada por este aumento de la sudoración. Habíamos comentado que la glándula sudorípara ecrina está formada por dos segmentos, un segmento secretor, el adenómero, un segmento canalicular o conducto excretor. La parte adenomérica, la porción secretora, se encuentra en la dermis y en la hipodermis, como podemos ver en la imagen de la izquierda, y el conducto excretor atraviesa la dermis y la epidermis para abrirse en la superficie corporal. La porción secretora, el adenómero, está revestida por un epitelio cúbico simple de tipo pseudoestratificado, y está formado por tres tipos celulares que vamos a ver posteriormente, que son las células claras, células oscuras y las células mioepiteliales. En cuanto a la porción excretora, la porción inicial del conducto excretor se encuentra enrollada, ¿sí? Y el diámetro de este conducto excretor es más pequeño que el del adenómero y está revestido por un epitelio cúbico biestratificado de células acidófilas por la gran cantidad de mitocondrias que necesitan para aportar la energía para la regulación activa de la composición iónica de la secreción, es decir, durante el paso, ¿sí?, del producto de la secreción, que es el sudor, a través del conducto excretor, hay una reabsorción y excreción activa para regular el componente, la composición final del sudor, y de esa manera se necesitan altas fuentes de energía, ¿sí?, a través de las mitocondrias para llevar a cabo el movimiento y la actividad de todas estas bombas que se encuentran en la membrana plasmática de las células del conducto excretor. Bueno, en este corte histológico podemos ver, con tinción de hematoxilina y eosina, un corte a través de una glándula sudorípara en donde se observan dos siluetas de adenómero, el componente secretor, a la izquierda y hacia arriba, con una coloración, ¿sí?, más intensa, más acidófila, por la gran cantidad de mitocondrias que habíamos comentado principalmente. Se observan 5 siluetas correspondientes a la porción canalicular, es decir, a los conductos excretores de las glándulas. Fíjense que en el conducto, ¿sí?, excretor fácilmente podemos diferenciar, ¿sí?, ese epitelio biestratificado que habíamos comentado anteriormente. Los asteriscos marcan las luces de los conductos, como también de la luz del adenómero. Y si nos centramos en la porción adenomérica, podemos observar los tres componentes celulares, ¿sí?, del adenómero, que son las células claras, células oscuras y las células mioepiteliales. En una imagen como esta, con tinción HIE, es fácil poder reconocer a las células mioepiteliales, que son las que se encuentran en la periferia del adenómero. Es decir, en lo que vendría a ser, limitan, ¿sí?, las bases, ¿sí?, del adenómero, y se encuentran generalmente entre las células secretoras con evaginaciones, ¿sí?, orientadas hacia el túbulo. Las células mioepiteliales están marcadas con la letra M, ¿sí?, y con las puntas de las flechas, ¿sí?, bien delimitando, ¿sí?, la periferia del adenómero, y también las flechas grandes, ¿sí?, que están indicando el citoplasma, ¿sí?, en un corte, ¿sí?, de la célula de manera longitudinal. Las puntas de las flechas son cortes transversales de las células mioepiteliales. Estas células tienen una función contráctil, ¿sí?, lo que facilita, ¿sí?, la expulsión del sudor.
Ahora, para poder diferenciar las células claras de las oscuras, con esta tinción se dificulta un poco, ya que hay que tener mucho cuidado para, durante la preparación de la muestra, de mantener, ¿sí?, los gránulos, ¿sí?, que son característicos de las células oscuras. En esta imagen no se puede diferenciar bien, por lo tanto, una célula oscura de una célula clara, ¿sí? Sí, en caso, por ejemplo, de una microscopía electrónica, en donde claramente se ven los gránulos, ¿sí?, que poseen las células oscuras. Y lo que sí sirve como orientación es que las células oscuras generalmente están más en contacto con la luz del adenómero, ¿sí? No así las células claras. Y las células claras, que generalmente están más hacia las bases del adenómero, que están más en íntimo contacto con las células mioepiteliales, forman unos espacios intercelulares, que son los canalículos, y que observan en la imagen señalados con flechas, ¿sí? Las flechas que están insertas en el espesor del adenómero están señalando los canalículos intercelulares que forman estas células claras, que es el lugar donde se va a volcar la secreción acuosa que producen estas células claras, ¿sí? Las células claras generalmente producen una secreción más rica en agua, ¿sí?, y en electrolitos, mientras que las células oscuras se ocupan más de la secreción proteinácea, ¿sí?, porque presentan una gran cantidad de gránulos en su citoplasma, especialmente en el citoplasma apical, en contacto con la luz del adenómero, que poseen una gran cantidad de glucoproteínas. De esa manera se produce la secreción por parte de estas células y se vuelcan a la luz del adenómero. Esto es lo que les comentaba, fíjense en una microfotografía electrónica que se pueden observar acá sí con más lujo de detalle los tres componentes celulares de la glándula sudorípara endocrina, donde podemos ver las células mioepiteliales marcadas con la letra MI, MY, y los dos tipos de células glandulares distintivas, las células oscuras marcadas con la letra D y las células claras marcadas con la célula C, con la letra C. La porción apical de las células oscuras, fíjense que es amplia, está en contacto con la luz de la glándula, y contiene una gran cantidad, como se observa, de glándulos secretores. Es más, hay una célula, ¿sí?, oscura que está delimitada mediante líneas de puntos, ¿sí?, y fíjense claramente cómo los gránulos están ubicados hacia más la porción apical de la misma, en contacto directo con la luz, lista para ser secretada. La célula clara, en cambio, está más alejada de la luz de la glándula. La base de estas células claras apoyan prácticamente con las células mioepiteliales o con la lámina basal. Casi toda la superficie libre de la célula clara mira hacia lo que es el canalículo intercelular, que es el sitio donde se va a producir la secreción de estas células. Bien, ¿qué podemos decir de las glándulas sudoríparas apócrinas? Las glándulas sudoríparas apócrinas se encuentran limitadas principalmente a lo que es axilas, región anogenital, areolas mamarias, conducto auditivo y los párpados. Repetimos, en la axila, ¿sí?, en la areola, en el pezón de la glándula mamaria, región perianal, genitales externos, en el conducto auditivo externo, ¿sí?, forma parte de lo que es las glándulas ceruminosas, y en los párpados, ¿sí?, especialmente lo que es las pestañas, son las glándulas apócrinas o glándulas de Moll, ¿sí?, que también son glándulas de tipo apócrino. Este tipo de glándulas sudoríparas aparece después de la pubertad, y son estimuladas por las hormonas sexuales. Son glándulas tubulares simples, ¿sí?, al igual que las anteriores, pero a diferencia, ¿sí?, de las ecrinas, estas están asociadas a los folículos pilosos. Eso es una diferencia muy importante. Y esto se debe a que tienen su origen en los mismos brotes epidérmicos de los que surgen los folículos pilosos. O sea, siempre van a estar asociados a los folículos pilosos, porque tienen su origen en el mismo brote epidérmico. Y esta conexión con el folículo piloso se conserva, y hace que la secreción de esta glándula drene en él, ¿sí?, en el folículo piloso, generalmente justo por encima de lo que es la desembocadura del conducto sebáceo. Otra glándula, la glándula sebácea, que también está asociada a el folículo piloso. Pero en el caso de la glándula sudorípara apócrina, ¿sí?, la desembocadura, ¿sí?, de la glándula está justo por encima de la desembocadura de la glándula sebácea, en lo que se llama zona infundibular, y que vamos a ver más adelante cuando veamos el pelo. El control de la regulación, digamos, de la secreción de estas glándulas sudoríparas están bajo control de inervación adrenérgica, ¿sí?, lo que hace que pueda responder ante situaciones de estrés, miedo o dolor, pero no, ¿sí?, al calor. El tipo de secreción apócrina generalmente es opaca, de aspecto lechoso, rica en colesterol y ácidos grasos, y su producción generalmente se limita a unos pocos microlitros por día. Desde el punto de vista funcional, en los animales, ¿sí?, se cree que estas glándulas liberan unas hormonas que se denominan, unas sustancias, perdón, que tienen una función de atraer al sexo opuesto, se denominan ferormonas. No solamente tenía esta función de estimulación sexual para las conductas de cortejo y ciertos componentes también maternales y sociales, sino también se piensa que tenía una función en lo que es la marcación territorial, ¿sí?, como señal de advertencia y de reconocimiento, ¿sí?, de territorios, ¿sí? Pero bueno, desde el punto de vista sexual, los mamíferos que secretan este tipo de ferormonas, ¿sí?, también tienen su impacto a nivel de los seres humanos, en donde estas ferormonas masculinas, que es el androstenol y androstenona, y las femeninas, que son las copulinas, tenían un impacto, ¿sí?, sobre el sexo opuesto, ¿sí?, para inducir una reacción de cortejo.
Bueno, la glándula sudorípara apócrina también está formada por dos segmentos, ¿sí? Un segmento secretor o adenómero, compuesto por un epitelio cúbico simple, formado por células cúbicas altas, ¿sí? Y células mioepiteliales que la rodean. La glándula sudorípara apócrina tiene un adenómero, entonces tubular simple, enrollado en forma de ovillo, que generalmente tiene una ubicación en la dermis o en la hipodermis. Entonces recordemos que este adenómero tubular simple tiene un epitelio, ¿sí? Que es cúbico simple. Estas células son de tipo cúbicas, altas, ¿sí? Lo podemos ver ahí en el recuadro, a mayor aumento, ¿sí? Y están rodeados por células mioepiteliales, ¿sí? En la fotomicrografía con tinción HIE a 45 por se pueden ver una gran cantidad de glándulas apócrinas, ¿sí? Con todas sus luces dilatadas. Este es un encorte que se observa a nivel de la zona perianal, donde hay una gran cantidad de este tipo de células. Eh, a ver, ya desde la antigüedad se pensaba que el tipo de secreción de estas glándulas se debía a que las células desprendían, ¿sí? La porción apical de las células, ¿sí? De ahí su nombre de apócrina. Pero hoy en día se sabe que la secreción es más de tipo merócrina, ¿sí? Los gránulos secretorios que se observan en la región apical de las células secretoras son liberadas en forma directa a la luz sin pérdida del citoplasma, ¿sí? No hay una pérdida de la porción apical de la célula, sino que simplemente se secretan los glánulos, ¿sí? De ahí que quedó acuñado el término antiguamente histórico como glándula sudorípara apócrina, pero funcionalmente sí, la secreción responde más a una secreción de tipo merocrina. El conducto excretor, en cuanto al segmento canalicular, el conducto excretor está revestido por un epitelio cúbico biestratificado, no poseen células mioepiteliales y desemboca, como dijimos anteriormente, en la parte superior del folículo piloso, la zona infundibular, justo por encima de la desembocadura de las glándulas sebáceas, y forman así, ¿sí? La unidad pilosebácea, que vamos a ver después más adelante. Bien, y pasamos a la tercera glándula que nos queda de los anexos cutáneos, que son las glándulas sebáceas. Estas están siempre asociadas a los folículos pilosos, ¿sí? Justamente porque se originan, ¿sí? Como brotes del folículo piloso, específicamente de una capa, que es la vaina radicular externa del folículo piloso, que vamos a ver después más adelante cuando hablemos de folículo piloso y pelo. Entonces, siempre se asocian a folículos pilosos porque nacen justamente de una capa del folículo piloso. Y suele generalmente haber varias glándulas por folículo piloso, ¿sí? Y esta asociación entre glándula sebácea y folículo piloso forma lo que se llama unidad pilosebácea. Están en toda la superficie corporal, excepto en lo que es palma de las manos, planta de los pies, borde de los pies. ¿Por qué? Porque ahí es donde no hay pelo, habíamos dicho al comienzo del teórico. Se encuentran en la dermis, ¿sí? En la profundidad de la dermis, y vacían su secreción en el folículo piloso, como había comentado anteriormente, a través de un conducto que generalmente es corto. El componente secretor de la glándula sebácea es un adenómero de tipo tubular sacular y tiene secreción holocrina. Y desde el punto de vista de la clasificación histológica se lo clasifica como una glándula simple ramificada. El producto de la secreción es el sebo, que es producto de esta secreción holocrina, en donde la célula entera produce lípidos, se llena de lípidos y al mismo tiempo sufre apoptosis, y de esa manera vuelca todo su contenido con los detritus celulares hacia el infundíbulo del folículo piloso, generando de esa manera el sebo o el unto sebáceo. Este sebo o unto sebáceo generalmente actúa, es una secreción muy rica en lípidos, ¿sí? Actúa como lubricante, protegiendo la piel, ¿sí? De la desecación. También se piensa que algunos componentes pueden presentar también algunas funciones antibacterianas y antifúngicas. En esta imagen podemos ver cómo una glándula sebácea se asocia, ¿sí? A un pelo, ¿sí? Y cómo vierte su contenido claramente, ¿sí? Hacia el folículo piloso. La porción secretora, entonces la glándula está formada por un adenómero tubular, ¿sí? De tipo sacular, como podemos ver claramente en la figura. Varios de estos adenómeros desembocan en un mismo conducto excretor, formando de esa manera una glándula de tipo simple ramificada. Y aquí podemos ver dos imágenes, ¿sí? De una glándula sebácea a bajo aumento a la izquierda y a gran aumento, ¿sí? Hacia la derecha, tenidas ambas con hematoxilina eosina, ¿sí? Fíjense en que en la figura de la izquierda, en la dermis, ¿sí? En lo que es el espesor de la dermis, ¿sí? Se observa la glándula sebácea, tiene una ubicación, ¿sí? El adenómero se ubica en la dermis, ¿sí? Y fíjense en que está en proximidad, ¿sí? Al folículo piloso, que está marcado con la letra FL. Y hacia la derecha, en la imagen de la derecha, la glándula sebácea, ¿sí? A mayor magnificación, a gran aumento, en donde las flechas señalan las células basales, ¿sí? Que son células madres, de las cuales derivan las células que componen el sáculo, que corresponden al adenómero de esta glándula y que se pierden durante la secreción, ¿sí? Esto es debido a que las células basales germinales están en constante, ¿sí? División mitótica, y son necesarias para mantener la población celular constante de la glándula, ya que recuerden que una vez que estas células van madurando, se llenan de lípidos y posteriormente por un proceso de apoptosis se pierde mediante esta secreción holocrina y por lo tanto esa población celular hay que mantenerla constante mediante estas células basales que tienen función germinativa. Bien, ¿y qué podemos decir de la uña? La uña es una estructura que está localizada en la cara dorsal
del extremo distal de las falanges de las manos y de los pies, y actúa como elemento protector de las falanges y permite también mejorar la función de sensación táctil de la yema de los dedos. Como todos sabemos, es una estructura semitransparente y permite ver a través de ella el color del tejido subyacente, que está ricamente vascularizado. La estructura de la uña se compone de 6 partes, ¿sí? La raíz unguial, el lecho unguial, la placa unguial, el eponiquio o cutícula, y el rodete unguial o periniquio, y finalmente el hiponiquio. El lecho unguial corresponde a la piel que está cubierta por esta placa unguial. La dermis está fijada al periósteo de la falange y generalmente suele presentar pocas papilas, ¿sí? Y de bajo tamaño. La placa unguial está formada por células muertas cornificadas y el lecho unguial, sobre el cual descansa, está formado por estratos más basales de la epidermis. De manera lateral y en forma proximal, la placa unguial se halla rodeado por un pliegue de piel, que es el rodete unguial o periniquio, que es el lugar donde se forman los famosos panadizos, que es más que nada inflamación e infección que provocan la destrucción de la cutícula. El hiponiquio corresponde a la unión entre el borde libre de la uña y la piel de la yema de los dedos. Y la raíz unguial, también llamada matriz o zona germinal, corresponde a la región proximal de la uña. Desde el punto de vista de la composición celular de la matriz es similar a la epidermis. Contiene queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel. Aquí podemos ver una fotomicrografía de un corte sagital del extremo distal de un dedo con su correspondiente uña y los diferentes componentes que nombramos anteriormente. ¿Sí? La uña es prácticamente una placa queratinizada, ¿sí? Que está en ubicación en la cara dorsal de las falanges distales. El hiponiquio, donde se observa claramente que es el límite entre el borde libre de la uña, ¿sí? Y la piel que está subyacente. Y bueno, en el extremo proximal, ¿sí? La raíz de la uña se puede observar que está cubierto, fíjense, por un repliegue cutáneo que es el eponiquio, que es continuo con el estrato córneo de la epidermis contigua. Si vamos a la parte más profunda con respecto a la uña, hay una capa de epitelio con dermis contigua, y la porción proximal de este epitelio se conoce como matriz de la uña. Y bueno, el hueso que se observa correspondiente a la falange distal. Fíjense que por debajo ya tenemos la yema del dedo, ¿sí? Hay una gran cantidad de corpúsculos de Pacini, ¿sí? Indispensables, ¿sí? Para lo que es la función táctil, ¿sí? Que posee la yema de nuestros dedos. Bien, pasamos ahora a analizar la última estructura del anexo cutáneo, de los anexos cutáneos, que es el folículo piloso y su producto, que es el pelo. Un concepto muy importante a tener en cuenta es que el folículo piloso es una invaginación de la epidermis, ¿sí? Surge como consecuencia de la invaginación de la epidermis, en la cual se forma el pelo. Los folículos pilosos y los pelos, como fuimos mencionando, están distribuidos en toda nuestra superficie corporal, excepto, y volvemos a repetir, en los bordes y la palma de las manos, bordes y plantas de los pies, y en las uniones mucocutáneas, es decir, lo que es labio y piel periorificial de los sistemas urinarios y genital. En esas zonas puede haber glándulas sebáceas, pero no hay folículos pilosos y pelo. Desde ya que la distribución del pelo en una persona recibe la influencia, ¿sí? De las hormonas sexuales. La distribución del pelo va a depender, ¿sí? De la influencia de las hormonas sexuales. Por ejemplo, en el varón, los pelos faciales gruesos y pigmentados empiezan a aparecer en la pubertad, ¿sí? También en esta etapa, ¿sí? De la vida es cuando se empieza a desarrollar lo que es el pelo pubiano y axilar, ¿sí? En ambos sexos. En esta imagen podemos ver claramente, ¿sí? Cómo hay una invaginación de la epidermis que da origen al folículo piloso, y este folículo piloso es el que va a formar, ¿sí? El pelo, ¿sí? Que es el producto del folículo piloso. Y después más adelante vamos a ver que el folículo piloso presenta 4 grandes porciones. Pero acá yo quiero que presten atención a esta imagen y fíjense que hay algunas estructuras que están asociadas al folículo piloso. Y prácticamente podemos hablar de 3 estructuras que están asociadas al folículo piloso. Fíjense a la derecha que teníamos a la glándula sudorípara apócrina, que fíjense que desemboca, ¿sí? En el folículo piloso, en el canal del folículo piloso, pero fíjense que desemboca, como habíamos dicho anteriormente, por encima de la desembocadura de la glándula sebácea que está a la izquierda. Y fíjense que por debajo de la glándula sebácea hay un músculo, que es el músculo erector del pelo, el responsable de poner los pelos erizados, ¿sí? Ante una situación emocional, por ejemplo, ¿sí? Miedo, por ejemplo. Y ese músculo erector del pelo, fíjense que está inserto en el folículo piloso. O sea, ahí tenemos 3 estructuras que se asocian al folículo piloso. Ahora, fíjense que hay una cuarta estructura, pero que es independiente, que es justamente la glándula sudorípara ecrina, que habíamos nombrado al inicio de los anexos cutáneos. Esta es independiente del folículo piloso. Y fíjense que en la estructura del folículo piloso, yo señalé 2 cosas en rojo, que son 2 porciones del folículo piloso que después vamos a desarrollar con más detalle, que es la protuberancia folicular, ¿sí? Y una porción del segmento inferior del folículo piloso, que es la papila del tejido conectivo.
es muy importante el tema de la protuberancia folicular. ¿Por qué? Porque es ahí donde se van a encontrar las células madre de la epidermis. Cuando se produce una lesión de la epidermis, de la piel contigua al folículo piloso, las células madres, ¿sí?, pueden migrar desde esta protuberancia folicular hacia la zona que se necesita para reparar esa epidermis. Bien, como habíamos comentado, el pelo, ¿sí?, la ubicación, ya dijimos, ¿sí?, donde están exceptuados, ¿sí?, la ubicación de los folículos pilosos y del pelo. Recuerden la unión mucocutánea, labios y piel que rodea los orificios urogenitales. La distribución, que dijimos que dependía, recibir una influencia importante de los hormonas sexuales, pero también, obviamente, va a variar con la edad, ¿sí?, y con el desarrollo. Y la coloración del pelo, que esto ya algo habíamos nombrado anteriormente, depende de la cantidad de melanina y del tipo de melanina. Los pelos están compuestos por células queratinizadas, ¿sí?, que se desarrollan a partir de los folículos pilosos. Desde el punto de vista histológico, los pelos son estructuras filamentosas alargadas que se proyectan desde los folículos pilosos y están compuestos principalmente por queratina dura reticulada y consta de 3 capas: médula, corteza y cutícula. La médula, que es la parte central, ¿sí?, del tallo del pelo, contiene una columna de células queratinizadas grandes que están conectadas de manera laxa y que contienen queratina blanda. La médula está presente solo en los pelos gruesos. La corteza es la capa más grande y constituye alrededor del 80% de toda la masa del pelo. Es el componente principal. Y se encuentra por fuera de la médula y está compuesta por células corticales llenas de filamentos intermedios de queratina dura. Cada filamento de estos está rodeado de un material amorfo, de un espacio amorfo, que contiene unas proteínas, ¿sí?, que se denominan proteínas asociadas a la queratina, que tienen un alto contenido de azufre y que son responsables de la formación del tallo piloso rígido al generar, ¿sí?, este extenso reticulado de los filamentos intermedios de queratina a través de estos enlaces disulfuro. La corteza es la que va a determinar la textura, la elasticidad y el color del pelo. La melanina, responsable del color del pelo, es producida por los melanocitos que están presentes en el estrato germinativo del bulbo piloso, que vamos a ver a continuación. Y por último, la cutícula del pelo, que es la capa más externa del pelo. Esta contiene una gran cantidad de capas, ¿sí?, de células escamosas, superpuestas, semitransparentes y queratinizadas. Vendrían a ser como las escamas de un pez, ¿sí?, con sus bordes, ¿sí?, alejados del folículo piloso. La cutícula del pelo es la encargada de proteger al daño físico y químico y determina lo que se denomina la porosidad del pelo. Aquí observamos 2 imágenes, ¿sí?, de folículos pilosos con su producto, el pelo. Se observa el folículo piloso. A la izquierda podemos ver la dermis, ¿sí?, y la presencia de un corte de un folículo piloso marcado con FP, con la letra FP, al cual se asocia una glándula sebácea marcado con GS, la letra GS. También se observa otra estructura, que es el músculo piloerector, marcado con las letras MP. Y a la derecha tenemos un corte transversal de un folículo piloso con el pelo, con su producto, ¿sí?, en su interior. En el folículo, ¿sí?, se observan las diferentes capas. Hay 2 de ellas que son las más importantes o las más las que más resaltan y las más prominentes, ¿sí?, del folículo, que son la vaina reticular externa y la vaina radicular interna. Y el pelo con sus 3 capas: la cutícula, la más externa, luego la corteza y la más interna, que es la médula. Como habíamos adelantado anteriormente, el folículo piloso es el que se encarga de la producción y el crecimiento de un pelo. El aspecto histológico del folículo va a variar según se encuentre en fase de crecimiento o en fase de reposo. ¿Sí? En fase de crecimiento es donde tiene la estructura más compleja, ¿sí?, y donde se observan generalmente estas 4 regiones que están acá en esta diapositiva. Recordemos que el folículo piloso proviene de la invaginación de la epidermis, ¿sí?, y de ahí es donde se forma el pelo. Está formado por 4 regiones, entonces, el folículo piloso. De más superficial a más profundo tenemos el infundíbulo, ¿sí?, que va desde el orificio superficial del folículo hasta la altura del orificio de la glándula sebácea. El infundíbulo es parte de lo que se llama el conducto pilosebáceo y se utiliza como vía para la descarga del producto sebáceo, que es el unto sebáceo. Posteriormente aparece el istmo, ¿sí?, que va desde el infundíbulo hasta la altura de la inserción del músculo erector del pelo, como podemos ver en la imagen. Y luego tenemos la protuberancia folicular, que sobresale del folículo piloso cerca de lo que es la inserción del músculo erector del pelo y contiene las células madres de la epidermis. Y por último, el segmento inferior, que en el folículo de crecimiento tiene un diámetro prácticamente uniforme, salvo en la base. Fíjense que en la base del segmento inferior se expande y forma lo que se llama el bulbo, ¿sí? La base del bulbo se invagina, fíjense cómo se invagina en su extremo más inferior, y da lugar a la papila dérmica, ¿sí?, donde se aloja un ovillo de tejido conectivo laxo altamente vascularizado, ¿sí?, denominado papila dérmica. En esta zona, el segmento inferior, es donde se produce la mitosis de las células matriciales que van a dar origen, ¿sí?, al pelo y al crecimiento del pelo en sí mismo. Estas células, recordemos que están en el bulbo principalmente.
Bien, acá en esta imagen vemos un corte longitudinal con los componentes del folículo piloso. Por un lado, en el centro el pelo, formado por la médula, la corteza y la cutícula, como habíamos mencionado. Ahora, por fuera del pelo, fíjense que este es un corte longitudinal de la parte más profunda del pelo, ¿sí? Estamos prácticamente en lo que es el segmento inferior, ¿sí?, del folículo piloso. Fíjense que por fuera de la cutícula del pelo, la primera capa que está en contacto con el pelo es la vaina radicular interna. Por fuera de esta, ¿sí?, tenemos la vaina radicular externa, en todas estas dos estructuras marcadas en celeste, ¿sí? Y si uno se dirige hacia el segmento más inferior, es decir, esta zona expandida del segmento inferior del folículo piloso, que es el bulbo piloso, fíjense que el bulbo piloso habíamos nombrado que en su extremo más bajo tenía una invaginación por tejido conectivo subyacente dérmico vascularizado, que es la papila dérmica. Esa porción que se denomina papila, ¿sí?, del bulbo piloso, que está señalada ahí y nombrada, ¿sí?, fíjense que está rodeada de una zona celeste, ¿sí?, que es el que corresponde, ¿sí?, a lo que se conoce con el nombre de matriz del pelo. Repetimos entonces, el segmento inferior, ¿sí?, del folículo, ¿sí?, que tiene estas capas que nombramos, vaina radicular interna, vaina radicular externa, se expande y forma el bulbo, ¿sí?, el bulbo piloso. Las células del bulbo piloso que están rodeando la papila dérmica reciben el nombre de matriz del pelo, que está recuadrado en rojo. Esa matriz del pelo entonces hace referencia a las células del bulbo que rodean la papila del bulbo piloso. Y esta matriz del pelo consiste de células matriciales. Estas células matriciales, ¿de dónde provienen? Provienen de las células madres de la protuberancia folicular. Que habíamos dicho que en la protuberancia folicular, esa expansión del folículo piloso, que contenía células madres, viajan, ¿sí?, hacia abajo, se dirigen hacia esta zona y empiezan a replicarse. Y es una población, estas células matriciales conforman una población que está en constante división mitótica y diferenciación. A medida que proliferan y se dividen, ¿sí?, estas células matriciales son las que van a dar lugar al pelo, ¿sí?, al crecimiento del pelo. Acá en esta zona también hay melanocitos, que son los encargados de proveer a estas células, ¿sí?, de la melanina, ¿sí?, que finalmente es la que va a dar coloración al pelo. Estas células matriciales, entonces, en constante división, también, además de dar origen a las células productoras del pelo, van a dar origen a las células de la vaina radicular interna. Fíjense que la vaina radicular interna nace justamente en esta porción. Y ahora vamos a ver en la próxima diapositiva cómo está formado, ¿sí?, esta vaina radicular interna y la vaina radicular externa. Bien, y acá podemos ver en este esquema cómo es el folículo piloso y cómo es el mecanismo de migración de los citoblastos epidérmicos. En este diagrama podemos ver la ubicación, ¿sí?, y cómo migran las células madres epidérmicas que se encuentran inicialmente en la protuberancia folicular. Fíjense, en la izquierda habíamos dicho que una de las cuatro partes del folículo piloso era la protuberancia folicular, ¿sí?, que estaba justo en las proximidades, ¿sí?, donde se insertaba el músculo piloerector. Esa protuberancia folicular, ¿sí?, es una zona expandida del folículo piloso en donde residen las células madres. Estas células madres migran, ¿sí?, en situaciones normales, digamos, las células madres epidérmicas ascienden, ¿sí?, migran y ascienden hacia la glándula sebácea y descienden hasta llegar a la matriz del pelo, en el bulbo del folículo. Fíjense a la derecha, ¿sí?, las flechas negras, y esta migración, ¿sí?, la hace a través de la vaina radicular externa. Desde la protuberancia folicular, las células madres migran hacia la matriz del pelo a través de la vaina radicular externa. Y a medida que van migrando y cuando llegan a la matriz del pelo, empiezan a diferenciarse, ¿sí? Y las células van dejando la matriz y forman capas de células que se diferencian en lo que es el tallo del pelo, que contiene médula, corteza y cutícula, y también en la vaina radicular interna, que contiene tres capas. La cutícula propia, marcada con el número 4, la capa de Huxley, que es la número 5, y la capa de Henle, que es la más externa, marcada con el número 6. Cuando hay una lesión de la epidermis, esto lo habíamos adelantado anteriormente, las células madres epidérmicas migran de la protuberancia folicular hacia la superficie de la piel y participan en lo que es la regeneración inicial de la epidermis lesionada. Pero bueno, volviendo a lo que es la vaina radicular interna, esta está formada por tres capas: capa de Henle, ¿sí?, que es una sola capa exterior de células cúbicas. Estas células están en contacto directo con la parte externa del folículo piloso, que es una invaginación de la epidermis y recibe el nombre de la vaina radicular externa, como observamos en la figura. La capa de Huxley,
que es una capa simple o doble de células aplanadas que forman la capa intermedia de la vaina radicular interna, y la cutícula de la vaina radicular interna, que se compone de células planas cuya superficie está en contacto con el tallo del pelo. Bueno, y acá tenemos una microfotografía de un corte de piel fina, de cuero cabelludo, tenido con hematoxilina eosina y visto a un aumento de 60 por. El extremo en crecimiento del folículo piloso se puede observar, en donde vemos el bulbo piloso expandido, marcado con las letras HB, y las células epiteliales de esa zona vemos cómo se invaginan, ¿sí?, para dar paso a la papila del tejido conectivo. También en esta imagen podemos ver la matriz del pelo, ¿sí?, que ocupa el bulbo y que se compone de células que se van diferenciando, como mencionamos anteriormente, en el eje del pelo y en la vaina radicular interna del folículo piloso. El folículo piloso bueno, está marcado con las letras HF, podemos ver una en corte longitudinal y otra una sección transversal de la misma, están marcados y señalados en la imagen. Y podemos ver claramente que los folículos están inmersos, ¿sí?, en un tejido, ¿sí?, alrededor, que es puramente tejido adiposo, es decir, que estamos hablando de la hipodermis. También vemos que a la derecha tenemos también otro corte longitudinal de otro folículo piloso, en donde en su interior podemos ver el pelo que contiene, marcado, ¿sí?, en la imagen. También podemos ver hacia arriba, ¿sí?, las glándulas sebáceas, ¿sí?, que están asociadas, ¿sí?, con el folículo piloso a nivel del infundíbulo. Bien, y por último podemos decir que el pelo no crece continuamente, sino que se pierde pelo y se renueva en forma continua, en forma periódica. Cada folículo tiene una fase de crecimiento que es independiente de la fase en la que se encuentran los folículos circundantes, contiguos. El crecimiento del pelo tiene tres fases: una fase anágena, una fase catágena y una fase telógena, y posteriormente obviamente vuelve a la fase, una vez que el pelo se cae, vuelve a la fase anágena y recomienza el ciclo. Durante la fase anágena, el pelo crece debido a que las células de la matriz proliferan y se diferencian a las células del pelo que se encuentran firmemente adheridas al folículo. Luego atraviesa la fase catágena o fase de transición, donde el crecimiento del pelo se detiene, las células de la matriz dejan de proliferar y el pelo empieza a separarse de la papila. En la fase telógena, en la fase de caída del pelo, que se desprende espontáneamente debido a que carece de una unión firme a la papila y las células de la matriz se tornan atróficas, ¿sí? Como vemos, aproximadamente el 90% de la población de nuestro pelo está en la fase anágena. Esto tiene una duración de 2 a 6 años. Posteriormente entramos en la fase de catágena, es el 1% de todos nuestros pelos y representa aproximadamente 21 días todo este proceso. Y por último, la fase telógena, el 9% de nuestros pelos se encuentra en esta fase y tarda aproximadamente 3 meses en terminar de desprenderse. En esta otra imagen podemos ver el esquema en donde podemos ver los cambios que se suceden en la piel con la edad, ¿sí? Con el envejecimiento, la epidermis se torna adelgazada, se adelgaza, pero va conservando un poco, conserva la estructura, ¿sí?, el número de capas, sin evidencias de alteraciones en los procesos de queratinización. El estrato córneo se genera sin cambios, lo cual sugiere que la capacidad de barrera no se ve comprometida en la piel que está envejecida. Lo que sí observamos es que va disminuyendo el número de melanocitos, pero los que quedan se hipertrofian, tienen un aumento de tamaño y de esa manera compensan un poco la falta del número con el exceso del tamaño del mismo. La unión dermoepidérmica, como vemos en la imagen, empieza a adelgazarse debido principalmente a que en la dermis papilar, ¿sí?, empieza a retraerse, ¿sí? Hay una retracción también de las crestas epidérmicas, ¿sí? Y este aplanamiento va a generar un tejido que es más frágil y menos resistente a las fuerzas, ¿sí?, de estiramiento. Estos cambios pueden explicar un poco la pérdida de capacidad, ¿sí?, de renovación que tiene la epidermis junto con la edad. La dermis, obviamente, como podemos ver en imagen, ¿sí?, se vuelve un poco más delgada con aumento de la cantidad de fibras elásticas, ¿sí? Y el efecto necto que se observa con estos cambios que se observan en los componentes de la matriz de la dermis, es que tenemos una dermis con menor capacidad de estiramiento, menos resistente, ¿sí?, más laxa y propensa a las arrugas. Disminuye también la cantidad de vasos sanguíneos y también el número de folículos pilosos y de glándulas anexas, sudoríparas y sebáceas. Muchas gracias por la atención.